Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de las propiedades de la potenciación. El propósito es que usted identifique cuáles son las diferentes propiedades que cumple la potenciación y en qué momento poder aplicarlas. Propiedades de la potenciación. Primera propiedad, producto de potencia de igual base. Si yo tengo la multiplicación de dos potencias, a a la m y a la n, observemos que estas dos potencias tienen la misma base que es a. Entonces, el producto de estas dos potencias yo puedo resolverla colocando la misma base y sumando los exponentes. Entonces, podemos decir que para multiplicar potencia igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. La segunda propiedad es el cociente de potencia de igual base. Observemos que aquí tengo una división entre dos potencias, la potencia a la m y a la n. Observemos que sus bases son iguales. Entonces, cada vez que tengamos la división de una potencia de igual base, lo que hacemos es colocar la misma base y restar los exponentes. Significa entonces que para dividir potencia de igual base, se coloca la misma base y se restan los exponentes. La tercera propiedad la vamos a llamar potencia de potencia. Miramos la estructura de una potencia de potencia. Tenemos a la m también elevado a la n. Entonces, para resolver este tipo de propiedades o de operaciones, lo que hacemos es colocar la misma base y multiplicar los exponentes. Repito, es una potencia de una potencia, se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. La cuarta propiedad es la potencia de un producto. Aquí tengo la potencia n del producto entre a y b. Entonces, lo que hacemos al momento de desarrollar la potencia de un producto es distribuir el exponente para cada uno de los factores. Y eso me da que la potencia de un producto es igual a la multiplicación de las potencias por separado. Observen, aquí está el producto de a por b elevado a la n. Lo que hago es distribuir la potencia n para el factor a y la potencia n para el factor b. La siguiente propiedad es la potencia de un cociente. Acá vemos entonces el cociente de a entre b y elevada a una potencia n. Entonces, para yo resolver esta potencia, lo que hago es distribuir el exponente al dividendo y al divisor. Entonces, dividendo y divisor, se le distribuye el exponente n por separado. La otra propiedad es el exponente 0 y nos dice que cualquier cantidad que sea elevada al exponente 0 va a ser igual a 1. Se conoce como propiedad del exponente 0. La tercera propiedad se llama exponente negativo. Si yo tengo una base a elevada a un exponente negativo menos n, yo no puedo calcularlo directamente. Entonces, para poder calcular, lo que hago es aplicar la propiedad del inverso multiplicativo. Recordemos que el inverso multiplicativo de a es 1 sobre a. El inverso multiplicativo de a la menos n es 1 sobre a la n. Miren que el exponente de la n cambia de signo. De la misma manera, si yo tengo una expresión fraccionaria elevada a un exponente negativo, para resolverlo simplemente basta con invertir el orden. El numerador pasa a ser denominador y viceversa. Y le cambiamos el signo al exponente. Veamos algunos ejemplos donde aplicamos las propiedades de la potenciación. El primer ejemplo dice 3 elevado a la 2 elevado a la 5. Vemos que aquí hay una potencia que es 3 a la 2 elevado a otra potencia que es 5. Entonces, esta propiedad se conoce como potencia de potencia. Para resolver una potencia de potencia, dice la regla que se coloca la base, que es 3, y se multiplican los exponentes, que son 2 y 5. De tal manera que quedaría 2 por 5, 10, el resultado 3 elevado a la 10. El siguiente ejemplo, 2 quintos elevado a la 4. Como vemos, este es un cociente entre 2 y 5 elevado a una potencia que es 4. Eso se llama potencia de un cociente. Dice la regla que para resolver la potencia de un cociente se distribuye el exponente entre el numerador y entre el denominador. Es decir, el exponente que es 4 se divide para el 2 y para el 5, que haría 2 a la 4 entre 5 a la 4. El siguiente ejemplo dice 3 a la 4 por 3 a la 6 por 3 a la 2. Vemos que es la multiplicación o el producto de tres potencias que tienen la misma base que es 3. Es decir, corresponde a la multiplicación de potencia de igual base. Dice la regla que para multiplicar potencia igual base, se coloca la base, que en este caso es 3, y se suman los exponentes que son 4, 6 y 2. De tal manera que me queda 3 elevado a la 12.
El siguiente ejemplo es 4 por 5 elevado a la 3. Vemos que es el producto entre 4 y 5 elevado a una potencia 3. Esto se llama potencia de un producto. Dice la regla que para resolver la potencia de un producto lo que hacemos es distribuir el exponente entre cada factor. Es decir, el exponente 3 se le agrega al 4 y también al 5. Me quedaría 4 elevado a la 3 por 5 elevado a la 3. El siguiente ejemplo es menos 5 a la 0. Como vemos, es una potencia cuyo exponente es 0. Se llama potencia de exponente 0. Lo que hacemos es aplicar la regla que dice que cualquier cantidad elevada al exponente 0 es igual a 1. El siguiente ejemplo es menos 7 elevado a la 3, la menos 3. Vemos que el exponente menos 3 es un número negativo. Eso se llama potencia exponente negativo. Aplicamos entonces la regla que dice que cuando es un número entero elevado a un exponente negativo, se aplica el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 7 es 1 sobre 7 y le cambiamos el signo al exponente. En este caso, menos 3 pasa a ser 7 a la 3 positivo. Me queda entonces 1 sobre 7 a la 3. Si puedo resolverlo, 7 a la 3 es 343, con lo que me quedaría 1 sobre 343. El siguiente ejemplo dice 3 cuartos elevado a la menos 5. Vemos que es un número decimal, un número fraccionario elevado a un exponente negativo. Entonces, cuando se trata de un número fraccionario elevado a un exponente negativo, también tenemos la potencia exponente negativo. Y dice la regla que aquí lo que hacemos es invertir el orden. El que está arriba pasa debajo y viceversa, es decir, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Pero le cambiamos el signo al exponente. Miren, 3 cuartos a la menos 5 se convierte en 4 tercios a la 5 positivo. Si quiero seguir aplicando las propiedades, como es un cociente, distribuyo el exponente para el 4 y el exponente para el 3. Aquí no es necesario calcular si no se los piden. Simplemente con aplicar, miren que no calculamos 3 a la 10 o 2 a la 4 sobre 5 a la 4 o 3 a la 12. Si no le piden calcular, no haga el cálculo de la potencia. Simplemente es aplicar la propiedad establecida.